Y hoy vamos a continuar con el capítulo 21. Vamos a ver del verso 22 al verso 30. No sé si alguien tenga la cita que nos pueda apoyar con la lectura. 22 al 30, ¿verdad? Así es, 22 al 30. Génesis 21, 22 al 30. Amén. Adelante, por favor, amén. Dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la voluntad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién ha hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver aquí algunas cosas pues que son muy interesantes y que a veces pues no las vemos al 100. Entonces aquí vamos a ver, primero, recordemos que estamos hablando del desierto. Todo se está llevando a cabo en el desierto del Negev. Eh, Sabemos o hemos comentado que es un desierto que está situado en la parte sur de Israel y su nombre, Negev, proviene de la raíz hebrea que significa seco. Entonces, cuando hablamos de una raíz que significa seco, entendemos pues por qué la importancia del agua, y lo hemos comentado varias ocasiones. Ahora, aquí vamos a entender, vamos a ir confirmando pues el hecho de los, digámoslo así, tratados entre personas, pues de llegar a acuerdos y de, obviamente, pues de que Dios está siempre de por medio. Ahora, algo que vamos a ver, lo decía hace un momento, a veces vemos este pasaje, está entre dos eventos, pues no quiero decir y más importantes, porque no es que sean más importantes, pero sí a la vista son más relevantes, resaltan más. Uno es el nacimiento de Isaac y otro es el sacrificio en el monte Moriah, ¿sí? Que viene en el 22. Entonces aquí estamos viendo que esto está en la parte de medio. Entonces, por esa razón a veces pues pasa un tanto desapercibido y nos enfocamos más al nacimiento de la promesa y al sacrificio, o bueno, lo que iba a ser el sacrificio, pero el milagro y el poder de Dios. Y a veces esta parte que queda en el medio queda un poquito fuera de importancia. Pero aquí vamos a ver cómo un hombre sin ejército, no tenía un ejército permanente ni tenía una ciudad amurallada, es buscado por un rey y por el jefe del ejército para llegar a un pacto, a un tratado de no agresión. Entonces aquí vamos a ver eh, estos detalles, ¿no? Entonces vamos a ver que hay un encuentro entre Abraham y Abimelech y el rey de Gerar, y esto tiene algo, pues, importancia, ¿no? Vamos a ver que hay un conflicto, decíamos, por el agua,
lo acabamos de decir, pues bueno, si Negev significa seco, bueno, el agua es un recurso fundamental en este lugar y se llega a una resolución, es una alianza legal y un juramento, ¿sí? Una alianza legal que es Berit y juramento Sheva. Y bueno, esto es algo de lo que vamos a ir viendo en este pequeño, en estos cuantos versículos que acabamos de dar lectura. Vamos a ver todo esto. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es algo que salta a la vista porque está al inicio, pero a veces parece que pues bueno, no lo vemos o no lo entendemos de inicio. Dice el pasaje del versículo 22, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Entonces, vamos a ver que aquí hay un reconocimiento del poder de Dios. Vemos que está Abimelech, que es el rey, ya lo habíamos visto anteriormente, algo que había sucedido con Abimelech. En esta ocasión vemos el jefe de la fuerza militar de Abimelech. Entonces vemos que Abraham está siendo visitado por el rey y por el jefe de la milicia. Ahora, algo importante es el reconocimiento que hace Abimelech, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Y eso es bien importante, porque está denotando que Abraham tenía una bendición visible a los ojos del mundo. Y eso es bien importante. Ahora, ese no lo quité, perdón, es el de abajo. Dice, hay una frase que dice Elohim y Meca, Dios está contigo, que es lo que decíamos. Dios está contigo, y es algo que se usaba como una fórmula de investidura, una fórmula, una forma de hablar, que significaba Dios está contigo, tú tienes la investidura de Dios, Él tiene su favor, etcétera. Y eso se ve también en algunos otros pasajes, como con Moisés en Éxodo 3:12. Y bueno, ahí están las citas para que lo puedan ir y revisarlo, pero es prácticamente algo que está sucediendo en otros pasajes, no nada más aquí. Y vemos que esto denota una alianza, una protección divina y visible para alguien que es vulnerable. Y como dice Peregrino, vulnerable porque realmente lo hemos visto. Abraham no tenía un castillo, no tenía murallas, sino estaban de manera nómada, estaban viajando. Ahora, ¿dónde estaban viajando? Estaban, como lo habíamos visto en sesiones pasadas, estábamos viendo que están en Canaán, ¿sí? Y esto es en la cuenca del Negev. Y aquí hay una franja, geográficamente lo que encontramos es que hay una franja entre una llanura fértil, ¿sí?, que está controlada por Gerar, ¿sí?, y las tierras áridas del sur. Es decir, que hay dos situaciones un tanto distintas, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que donde está Abraham es del lado donde está la parte seca. Ahora, aquí otra cuestión interesante de este versículo es que Abimelech no acude solo, sino que lleva a Ficol, que es el comandante, el jefe de su ejército. Y la presencia de ese comandante
indica que la misión no es simplemente una visita de cortesía, sino lo, digamos, dicho en palabras de hoy, lo elevaría como un asunto de Estado. ¿Por qué? Porque ahí se ve implicada la seguridad de su pueblo, ¿no? Entonces, vemos también que en la mentalidad semítica antigua, la prosperidad material que ya habíamos visto, la fertilidad familiar y la victoria no solamente se atribuían al azar o al ingenio humano, sino a la protección de Dios. Eso lo podemos ver y son elementos que ya hemos tratado anteriormente. La prosperidad, el tener el ganado, tener tierra para siembra, etcétera, el poder tener descendencia es algo que en ese entonces era una bendición grande y que cuando eso se notaba es porque había favor de Dios. Ahora, aquí vemos algo importante que es el testimonio. Muchas veces nos han enseñado que el testimonio es, pues no sé, caminar y con la Biblia bajo el brazo y todos los domingos ir a la congregación, cuando muchas veces el testimonio es que las personas que nos rodean vean que hay bendición y no necesariamente bendición monetaria, sino bendición en el sentido de la paz, de la tranquilidad. Desde luego que eso no quiere decir que no haya prosperidad, para nada, puede haberla, pero es el hecho de cómo nos ven los demás en esa situación. Es decir, que en medio del desierto nosotros tengamos toda la provisión y toda la bendición. Y eso es un testimonio que hace que alguien pueda decir, Dios está contigo. Y aquí, como dice al final la frase debajo de la pantalla, el hombre de la promesa armado únicamente de fe y promesas divinas, porque recordemos que hasta ahorita pues es lo que está apenas viendo el cumplimiento, pero Abraham tiene fe y tiene promesas, y ve al general del ejército más poderoso del área venir a solicitar paz. Y aquí es algo interesante, porque si vemos el versículo, se dice, no se dice más bien que Abraham haya ido a buscar a Abimelech, sino al revés, ¿no? Entonces, esto es algo interesante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, si pasamos un poquito más adelante en los versículos, entre el 23 y 24 dice, ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad con que yo te he tratado, así me tratarás tú a mí y a la tierra donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Entonces aquí estamos viendo cómo el rey va a hablar con Abraham y habla por generaciones, y eso es importante. En las escrituras vemos la importancia de las generaciones. Entonces ellos tenían esa convicción y esa certeza que cuando se hacía algo no era nada más para uno, sino para los que venían detrás. Entonces vemos que Abimelech apela a un concepto de derecho, digámoslo así, en el cual él estaba dando asilo y hospitalidad en una tierra y él
quería tener la certeza de que este forastero que estaba ahí no iba a levantar su mano contra él. Y esto yo creo que tiene mucho que ver también con el hecho de ver que está siendo bendecido. Y nosotros vamos a ver eso un poquito más adelante con el pueblo de Israel, cuando llegan a ser esclavos, que el pueblo empieza a multiplicarse, empieza a ser más y empiezan a tener temor de ellos, y es cuando vienen situaciones adversas para el pueblo. Entonces aquí, previniendo eso, el rey está yendo a buscar a Abraham para hacer un juramento, un pacto de reciprocidad. Yo no te molesto, no te agredo, pero te pido exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, vemos ahí en pantalla, pues bueno, que es un juramento por Dios. Le dice, ahora pues júrame por Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabía de quién dependía Abraham, él lo veía. Ahora, el alcance, 3 generaciones, dice, a mí, a mi hijo, ni a mi nieto. Entonces se está hablando por generaciones. Y ese principio de reciprocidad, Gesed, pues es la gracia, es esa gratitud que es precisamente el no pagar mal por bien. Entonces vamos a entender que la verdadera paz en comunidad se fundamentaba precisamente en ese gesed vivido en la práctica, en ese principio de reciprocidad. Recuerden que esto lo hemos hablado también, que tiene que ver con el hecho de ser hospitalario, de poder dar a los visitantes. Entonces, en el mundo antiguo todo esto era súper importante. Pero aquí viene un pequeño pero. Después dice en los siguientes versículos, dice, y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Entonces ahí estamos viendo que hay una disputa por el pozo de agua, lo dijimos hace un rato porque era importante. Y bueno, viene esa queja, ok, sí, vamos a hacer ese acuerdo, pero antes de hacerlo quiero expresar esta parte, hubo un despojo, etcétera. Entonces, el agua, fundamental, y aquí Abimelec, pues bueno, su defensa es, no sé, no sabía de esto y tampoco tú me lo habías dicho. O sea, ahí él está diciendo, yo no lo sabía por parte de mi gente, ni tampoco tú me lo habías dicho. Entonces, no lo niega, pero tampoco se da por enterado de manera previa. Ahora, el agua en el Negev, según el contexto geográfico, las precipitaciones anuales rara vez superan los 200 milímetros. Entonces eso es muy, muy poca agua. La supervivencia de los rebaños depende exclusivamente de la excavación de pozos profundos que alcanzan los acuíferos subterráneos. Por eso hablamos o vemos que en la Biblia se habla tanto de los pozos. Vemos que hay diferentes pozos en Beersheba, el pozo de Siloé, bueno, hay varios pozos, estanques donde tienen esa finalidad, alcanzar las aguas, recolectar las aguas y por la importancia que tienen para la vida en general.
Ahora, vamos a ver que también los sabios judíos explican que Abraham aplicó el precepto moral que más tarde se reflejaría en Levítico 19:17. Reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. Y si nosotros lo vemos eso en el Nuevo Testamento, vean cómo vamos relacionando todo esto en Mateo 18:15, que dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y eso es importante. Nosotros debemos siempre de buscar ese hablar, y a veces nos quedamos callados. ¿Por qué? Para no buscar un conflicto, para no entrar en un conflicto, para mantener la paz, pero a veces para hacer la paz estamos haciendo una guerra más grande que está oculta. Entonces es importante, ¿no? Todo esto que estamos viendo aquí. Ahora, Abraham aprovecha este momento para reclamar en el pozo porque, bueno, están en un momento en el cual Abimelech va a solicitar este acuerdo, y precisamente en ese sentido diplomático aprovecha para hacer ese reclamo y, bueno, esa solicitud, porque acaba siendo una solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Esperemos el momento para hacer las cosas. A veces cuando hacemos las cosas por impulso, por enojo, por algún sentimiento, acabamos fracturando relaciones, o acabamos haciendo las cosas que no iban a ser tan grandes, acabamos haciéndolas más grandes. Entonces es importante, pues, entender el momento preciso, y esto pues tiene que ver con la integridad. ¿Qué es la integridad? Bueno, hacer lo correcto, pero también solicitar que se haga lo correcto. ¿Ok? Entonces, ahora viene después el siguiente versículo, que es el 27, que dice: y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces, aquí la acción es la entrega de ovejas y vacas, y hay un término que se usa: cortaron un pacto. Y esto lo que significa es: se hace la paz mediante un sacrificio y un compromiso. Recordemos que las cosas en el antiguo Oriente es muy diferente a nuestro actual Occidente. Entonces, tanto la forma, las maneras de hacer las cosas eran diferentes. Entonces, en este caso, eran formas de hacer un acuerdo. Entonces, Abraham toma la iniciativa entregando ganado para sellar una alianza formal, pacífica entre ambos pueblos. Ahora, los tratados en las culturas semíticas se sellaban con el sacrificio de animales. Los animales representaban tanto la ofrenda para una comida comunitaria de celebración como el testimonio sacrificial del compromiso adquirido. Y eso lo vemos en varias ocasiones en el antiguo pacto. Este tipo de tratado por medio de sacrificios. Ahora, al entregar animales a Abimelech, Abraham no está pagando un tributo, sino proporcionando elementos para el establecimiento formal de un pacto de igualdad. Y eso
En el Antiguo Oriente, los regalos denotaban o demostraban buena voluntad mutua y establecían lazos de obligación recíproca. Si nosotros vemos esto de los pactos se sellan mediante sacrificio y vemos que Yeshua es el mediador y es el sacrificio que establece la paz eterna entre Dios y nosotros. Entonces aquí seguimos viendo la importancia de pues este hecho que está sucediendo aquí. Ahora, un detalle interesante dice: y puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé ese pozo. Ahora, eso iba a dar un testimonio legal de la propiedad, era algo público que se estaba haciendo. Y por eso Abraham hizo eso. Y aquí hay una pregunta de asombro del rey, porque era algo no convencional. Pero precisamente el propósito de Abraham era denotar, destacar que él tenía ese título legal sobre el pozo y que fuera de manera pública, ¿sí? Mediante un acto simbólico que, recordemos, en la antigüedad pues bueno, funcionaba como algo legal. Abraham da ese testimonio, y nosotros vemos que lo hablamos hace ya bastantito tiempo, hay unas tablillas en la arqueología se han encontrado algunas tablillas cuneiformes con escritura de Nuzi y de Mari, donde se registran transacciones legales, donde la entrega de animales específicos servía como una especie de comprobante ante testigos para validar una compraventa o resolver alguna disputa de una propiedad. Entonces ahí podemos ver cómo esa situación pues la encontramos en otros lugares, que no es solamente en las escrituras. Y esto es importante y me gusta hacer énfasis en ello, porque a veces para los que no creen en las escrituras, a veces dicen que esto es inventado, que eso pues se le ocurrió a alguien y lo puso. Sin embargo, pues la arqueología nos demuestra que eran cosas que se hacían realmente, ¿no? Ahora también vemos que son 7 corderas. ¿Por qué 7? Bueno, la cuestión no es entrar en debates de numerología, si significa o no significa algo, pero para la cultura hebrea semítica, el número 7 representa plenitud, porque es la culminación de un ciclo. Y nosotros lo vimos desde que empezamos en el capítulo 1 con la creación. Vimos que el séptimo día concluyó toda la obra el Creador y reposó. Entonces lo mismo aquí, pues bueno, estamos viendo que las 7 corderas fue como cerrar ese ciclo y empezar con algo nuevo en este pacto, en este nuevo acuerdo que estaban haciendo, ¿no? Ahora, según los estudiosos judíos, dicen que los pastores de Abimelec disputaban el pozo, diciendo: nosotros lo cavamos, pero cuando Abraham trajo las corderas, se comprobó públicamente su autoría. Esto es lo que acabo de comentar, o sea, una cosa es decir, pero cuando se hace público, se da testimonio que así fue y queda como un acuerdo, un pacto.
Ahora, nosotros vemos aquí varias cosas. Génesis 21 del 22 al 30 nos habla de algunos puntos que quiero que resaltemos y con los que vamos a cerrar el día de hoy. El punto número 1 es el reconocimiento de la presencia de Dios. Abimelech, quien representa el poder político, y Ficol, quien representa el poder militar, ambos reconocen que Dios respalda a Abraham, y esto lo hacen de manera que se demuestre el impacto público del testimonio de fe. Es decir, cuando Dios está con Abraham, cuando Dios estuvo con Abraham, los que estuvieron alrededor lo veían. Ahora también vamos a ver que hay una lealtad intergeneracional. El rey solicita un juramento solemne, ya lo vimos, que fue por Dios, que le pidió que lo hiciera por Dios, que garantice la no agresión y la lealtad mutua hasta la tercera generación. Y Abraham acepta comprometerse a ese juramento. Punto número 3. Hay una confrontación legítima por los recursos vitales. Antes de ratificar el pacto, Abraham confronta formalmente a Abimelech. Y esto de confrontar es lo que hemos dicho, no se trata de pelear, no se trata de estar en una forma agresiva, sino de poner, como decimos coloquialmente, las cartas sobre la mesa, es decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que sucedió y quiero que hablemos al respecto y lleguemos a un acuerdo. Entonces, antes de ratificar el pacto, Abraham confronta de manera formal a Abimelech, precisamente por ese despojo que no fue justo, y se establece ese principio de paz. Y viene precisamente el pacto de paz, el pacto de igualdad, de paridad, donde Abraham entrega ganado para sellar esa alianza en términos de igualdad. Y aquí, aunque el rey fue quien solicitó ese pacto, Abraham asumió el costo material de ese pacto, de esa reconciliación, recordemos por lo del pozo, y asegurando ese tratado completo. Entonces, es importante ver que a veces tenemos que ceder un poco para alcanzar las cosas. Entonces, por eso es importante notar esto, que Abraham asumió el costo material de esa reconciliación. Y por último, las 7 corderas como título de propiedad. Esto es, como decíamos, muy diferente en ese entonces. Hoy es como una especie de acto jurídico formal. Abraham lo que hizo fue separar 7 corderos que Abimelech aceptó para dar testimonio público y de esta manera evitar cualquier disputa futura sobre los derechos del pozo. Esto que estamos viendo, estos 5 puntos que vimos en estos breves versículos, nosotros como creyentes tenemos que llevarlos a nuestra vida. ¿Y cómo los vamos a llevar a nuestra vida? Decíamos, Abimelech y Ficol toman la iniciativa diplomática, pero constatan que Dios respalda a Abraham. Entonces, lo podemos llevar nosotros desde la cuestión laboral, familiar, social. El testimonio, tu testimonio, mi testimonio no depende de discursos religiosos ni de estar en la oficina agarrándonos a nadie a bibliazos, sino de una ética de trabajo intachable, serenidad bajo presión, honestidad,
financiera que obliga a colegas superiores a reconocer tu trabajo moral. Y creo que eso lo hemos oído en algunas ocasiones, ¿no? Cuando alguien reconoce el trabajo, reconoce la integridad, porque eso queda por visto. Y en la parte familiar, por ejemplo, generar un ambiente donde la pareja y los hijos perciban esa estabilidad, que las decisiones siempre se toman buscando la dirección de Dios y no es por impulsos o reacciones nada más. En el punto número 2 decíamos que el rey solicita un juramento solemne por Dios que garantice la no agresión. Y aquí nosotros debemos de, como creyentes, cumplir todo, cumplir los acuerdos, todo lo que tengamos, lo que digamos, para poder tener una buena relación a largo plazo, ya sea con clientes, con socios, con familiares, con amigos, construyendo una reputación de confiabilidad que perdure con los años y abran nuevas puertas a futuro. Y eso es importante porque como creyentes nosotros debemos de cuidar esa integridad para poder abrir las puertas no solo a nosotros, sino a los nuestros también. Cuando nosotros queremos tomar un atajo y empezamos a hacer cosas como deudas y situaciones por el estilo, puede ser que en lugar de hacer un bien estemos haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces es importante cuidar eso, y cuando lo hacemos, cuando lo haces, tus hijos lo ven, los nietos lo ven, y es algo que va a ir permeando a las generaciones futuras. Y el punto número 3, que dice que antes de ratificar el pacto, Abraham reconviene formalmente a Abimelech por el despojo violento. Y bueno, aquí es importante que nosotros no toleremos abuso, porque no se trata de eso. Ya en algún momento hablaremos sobre ese pasaje que habla de si te dan en una mejilla, pon la otra. Vamos a ver que no tiene nada que ver como nos lo dicen, pero realmente lo que debemos hacer nosotros es ser justos. Así como nosotros somos justos, también ver que haya justicia en lo que hacemos, ¿no? Entonces, todos los desacuerdos que haya familiares, conyugales, parentales, siempre hacerlos de frente, pero de manera de buena manera. Recordemos que hacer las cosas comúnmente decimos con la cabeza fría es mejor que cuando estamos con una mala emoción. Entonces es tener si hay una diferencia, se vale que haya, pero hay que tratarla, y tratarla de buena manera. El punto 4, Abraham entrega ganado para sellar una alianza. Entonces nosotros siempre tenemos una buena disposición, y algo que decíamos que hace Abraham es que él pone lo material para hacer ese acuerdo, y a veces nosotros tenemos que ceder en algunos aspectos, obviamente como dice ahí, no esenciales, ¿no? Si es algo que nos va a poner que nos va a perjudicar físicamente o de alguna otra manera, bueno, yo creo que aquí lo tenemos que entender en esa situación. Pero a veces, la gran mayoría de las ocasiones, nuestro orgullo es el que hace las discusiones más grandes, porque no queremos ceder, porque yo tengo la razón, porque lo que yo pienso está bien, como yo lo digo está bien y como lo dice el otro está mal, y a veces ese problema evita que haya una solución. Entonces, aquí una buena disposición, ceder y buscar acuerdos, y tomar iniciativa también para restaurar relaciones rotas. Entonces, yo aquí también te invito, si tienes alguna situación o algo con alguien, pues que puedas tomar la iniciativa y no esperar que la otra persona
lo haga, ¿no? Porque a veces pensamos, si él me ofendió, si él me hizo, si él me dijo, pues entonces que lo haga. Y no, da más descanso cuando nosotros lo hacemos, y si la otra persona pues no quiere llegar a ese acuerdo, pues bueno, nosotros ya nos quitamos ese peso. Y por último, dice que mediante un acto público, Abraham separó 7 corderas y Abimelech las aceptó. Entonces, en este caso, pues bueno, algo que dice claridad responsable, siempre que hagamos algún tipo de negocio, de acuerdo y todo, y esto recordemos, las escrituras es para llevarlas a la vida diaria, y la vida diaria no es nada más estar en una reunión con la congregación, sino es en todos lados, incluso cuando hacemos algún trato, compramos algún bien, algún inmueble, cuando contratamos algún servicio o algo, es importante como creyentes siempre tener esa claridad y ser responsables, porque tenemos una responsabilidad que cumplir, y de igual manera que la cumplan con nosotros. Entonces, esto, si lo hacemos, va a ayudarnos a prevenir problemas a futuro, como dice ahí, a ambas partes. Y bueno, siempre definir responsabilidades en el hogar también evita malos entendidos, porque a veces damos por sentadas las cosas, que alguien va a entender las cosas sin que yo se lo pida, y va a hacer las cosas como yo quiero que sean, y no es así. Y digo, y aquí pues yo lo hemos pasado aquí en familia, a veces por no decir las cosas se hacen problemas más grandes. Entonces yo creo que las escrituras siempre nos invitan a hacer las cosas mejor, para demostrar que Dios nos bendice y que Dios está con cada uno de nosotros. Entonces, pues, como vemos, las escrituras siempre nos confrontan con cosas que a veces no las, en nuestra mente humana no las pasamos, pero es importante entender que por medio de las escrituras tenemos también esa bendición, pero también tenemos esa responsabilidad para hacer las cosas. Amén. Amén. Bueno, pues Muy interesante. Sí. Amén, amén. pues la verdad que a veces son temas que un poquito, ¿cómo se puede decir? Pues a veces nos han acostumbrado en que es la parte de la bendición, y que Dios te va a bendecir, y que Dios te va a prosperar, pero es importante saber que sí, hay bendición y hay prosperidad, pero también es importante que nosotros tengamos esa claridad y que lo vemos en las escrituras, y eso pues nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, tomar mejores acciones, y a que a final de cuentas el testimonio que damos sea el correcto, para que los demás pues volteen y digan, de verdad quiero conocer al Dios que tú sirves, porque quiero esa bendición también.